En esta lección explicaremos cómo realizar el cálculo entre dos fechas para obtener el número de días transcurridos partiendo de una fecha de inicio o ingreso hasta una fecha de cese o fecha final, con la particularidad de que todos los meses tienen 30 días. Como sabemos, la función días360 devuelve la cantidad de días entre dos fechas basándose en un año de 360 días. Esta función a veces no es de ayuda cuando el intervalo de fechas abarca el mes de febrero, peor aún cuando febrero tiene 29 días. Por ejemplo, ¿cuántos días han transcurrido desde el 1 de enero del 2021 al 30 de julio del 2021, suponiendo que cada mes tiene 30 días? Rápidamente encontramos la respuesta, que es de 210 días, 7 meses. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos utilizado la función días360? Pues el resultado obtenido sería 179 días. Y si en el caso hipotético tuviéramos que pagarle a un trabajador por sus días laborados, le hubiéramos pagado menos. Razonemos brevemente. Febrero trae menos de 30 días, pero nos pagan por mes completo. ¿Pasa lo mismo con los meses que traen 31 días? ¿O acaso nos pagan menos en esos meses? Esa es la idea, realizar el cálculo entre fechas considerando que todos los meses tienen 30 días. Debe quedar claro que la función días360 no está errada, simplemente su ámbito y forma de aplicación es otra. Pero para lo que buscamos no es correcto usar esta u otra función en la que se refiere a fechas. Debemos elaborar nuestra fórmula completándola con algunas otras funciones. Para entender la aplicación de esta fórmula, lo realizaremos paso a paso para no confundirnos. Si necesitamos calcular el tiempo de servicio en días de los empleados, considerando que todos los meses tienen 30 días, el primer empleado trabajó el 1 de febrero del 2022 y terminó su contrato el 30 de agosto del 2022. Para calcular el tiempo de servicio en días, utilizaremos dos funciones: redondear y días360. Como sabemos, la función redondear nos ayuda a redondear un número a la cantidad de decimales especificados. La cantidad de decimales especificados puede ser un número positivo, negativo o cero. Y la función 360, como mencionamos, devuelve el número de días entre dos fechas, utilizando un año de 360 días. Entonces, primero seleccionaremos la celda F2, donde deseamos obtener el tiempo de servicio en días. Luego, clic al icono FX para insertar función. O también podemos presionar la combinación de teclas Shift más F3. Seleccionamos la categoría fecha y hora a la cual pertenece la función. De la lista seleccionamos la función días360. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos. E ingresamos el primer argumento, que es fecha inicial. En este caso es la celda D2. Podemos escribir el nombre de la celda o hacer clic sobre ella para referenciarla. Luego pasamos al siguiente argumento, que es fecha final. Acá escribimos la celda E2 que contiene la fecha de cese. O clic sobre ella, igual que en el caso anterior, para referenciarla. Después de ingresar los argumentos, clic al botón Aceptar. La función días360 nos calcula de forma aproximada los días transcurridos entre las dos fechas, es decir, desde el 1 de febrero del 2022 al 30 de agosto del 2022, y como resultado nos da 209 días, lo cual es correcto, pero lo ideal hubiese sido 210 días. Sin embargo, este valor de 209 es muy aproximado. Ahora, el resultado lo vamos a dividir entre 30 para obtener la cantidad de meses. Nos dirigimos a la barra de fórmula y colocamos el cursor al final de la función y escribimos la barra diagonal que representa la división, seguido del número 30, porque cada mes para este caso tiene 30 días. Finalmente, para introducir la función, presionamos la tecla Enter o si no, clic al icono del check para introducir la función. Excel nos devuelve como resultado una fecha. Eso es por el formato de celda. Para
saber el valor numérico, tenemos que cambiar el formato de la celda. Clic derecho sobre F2, formato de celda, y escogemos la categoría general. Y luego clic al botón aceptar para aplicarlo. Ahora podemos visualizar que nos muestra como resultado 6.966667 meses, es decir, casi 7 meses. Pero si este valor lo redondeamos a 0 decimales, para ello debemos utilizar la función redondear y como uno de sus argumentos la fórmula que hemos ingresado y que obtiene los meses, es decir, la fórmula que hemos ingresado. Nuevamente nos dirigimos a la barra de fórmula y colocamos el cursor después del signo igual. Seguido escribimos el nombre de la función redondear y abrimos paréntesis. A continuación seleccionamos el nombre de la función, es decir, la palabra redondear, y luego clic al icono FX para abrir el cuadro de argumentos de la función redondear. Como mencionamos, el primer argumento de la función es la fórmula que hemos ingresado al inicio. Y como argumento estamos trabajando con la función días 360. Y en el argumento número de decimales escribimos 0. Es decir, deseamos 0 decimales. Luego de ingresar los argumentos, clic al botón aceptar. Ahora Excel nos devuelve el número 7, es decir, a la unidad superior. Como nosotros deseamos el tiempo de servicio en días, debemos multiplicar el número de meses obtenidos por 30 días. Entonces nuevamente nos dirigimos a la barra de fórmula y ahora colocamos el cursor al final de toda la fórmula. Y escribimos el signo por, que es el asterisco, y luego el número 30 porque estamos trabajando y considerando que el mes tiene 30 días. Luego presionamos Enter para introducir la fórmula. Si Excel nuevamente nos devuelve como resultado el formato de fecha, debemos cambiar nuevamente a formato general para obtener el resultado en valor numérico, que es 210. Ahora tenemos los días exactos transcurridos entre las dos fechas. Si deseamos saber cuántos años tiene de servicio, es muy sencillo. Para calcularlo, debemos seleccionar la celda G2 e insertar la función entero. Como sabemos, esta función redondea un número real hacia abajo hasta el primer entero. Dicho de otro modo, la función entero evalúa una expresión numérica y devuelve la parte entera, es decir, quita los decimales. Y trabaja con un solo argumento, el número real, que se va a redondear hacia abajo a un entero. En este caso, como decíamos en años, el número de días de tiempo de servicio, tenemos que dividirlo entre 360. Entonces debemos insertar la función entero. Después de seleccionar la celda G2, clic a FX para insertar la función entero, la cual pertenece a la categoría de matemáticas y trigonométricas. Luego ubicamos la función entero, doble clic sobre ella. Se abre el cuadro de argumentos de la función. En este caso, como decíamos en años, el número de días de tiempo de servicio, tenemos que dividirlo entre 360. En el argumento número, escribimos la celda F2, que contiene el tiempo de servicio en días, o clic sobre ella para referenciarlo. Seguido el signo de división, que es la barra diagonal, y 360. Para terminar, clic al botón aceptar. Ahora Excel nos devuelve los años que han transcurrido desde la fecha de ingreso de inicio a la fecha de cese. Podemos visualizar que para el primer empleado sale 0. Eso es porque si nos damos cuenta, en la fecha de inicio es en el año 2022 y fecha de cese es 2022. Es por eso que el tiempo de servicio sale 0. Ahora, nosotros copiaremos la fórmula que tenemos en la celda F2 hacia las otras celdas para obtener el tiempo de servicio en días de todos los empleados. Colocamos el puntero del mouse en la esquina inferior derecha de la celda activa, en este caso F2, y doble clic sobre ella para obtener el resultado. Igual hacemos con la celda G2. Doble clic utilizando el controlador de relleno y ahora podremos visualizar que nos aparece el tiempo de servicio en años de cada uno de los empleados, que varía dependiendo
la fecha de inicio y la fecha de cese. En algunos será un año, en otros 3, 7, dependiendo de su año de inicio. Utilizando la función días 360, redondear y entero, hemos podido calcular el tiempo de servicio en días y el tiempo de servicio en años. Recordemos que siempre habrá diferentes formas de obtener un mismo resultado. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas sobre Excel.